Hola, buenos días. Mi nombre es Exaler Joaquín García López y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la sede de Acala. Hoy les vengo a hacer una video presentación sobre los métodos guiados y no guiados de los medios comunicativos. En ambos casos, la transmisión de guiados y no guiados se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen o guían las ondas a través de un camino físico, como puede ser un cable o sus variantes, óptica, cable de trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte que las ondas se transmiten, pero no se dirigen, como es por el medio del aire, del vacío, que son las antenas. Los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción o guiado de las señales desde un extremo a otro. Las principales características de los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. Veremos los diferentes cables que existen, empecemos por el cable trenzado. Normalmente se les conoce como par de conductores de cobre aislados entrelazados, formados por una espiral. Es un enlace de comunicación. En estos el paso del trenzado es variable y puede ir a varios en una envoltura. El hecho de ser trenzado es para evitar diafonía. La diafonía es un sonido indeseable, el cual es producido por un receptor telefónico, o sea, en otras palabras, interferencia. El cable de par trenzado debe emplear conectores RJ45 para unir a los distintos elementos de hardware como componen la red. Actualmente los 8 cables, solo 4 se emplean para la transmisión de datos. Estos se conectan a los pines del conector RJ45, de los cuales forman 1, 2 para transmitir, 3 y 6 para recibir. Bien, las aplicaciones de este cable es muy utilizado en las instalaciones telefónicas. El bajo coste de este tipo de cable y todas sus características hacen de él uno de los medios de transmisión más usados en el mundo y probablemente lo seguirá siendo durante muchos años. El par trenzado puede ser usado tanto en comunicaciones digitales como analógicas y todas sus características son directamente proporcionales a la sección del cable. Existen otros tipos de cables trenzado, que serían los FTP o cable par trenzado con lámina. Ese tipo de cable, como su nombre lo indica, lleva en su interior una fina lámina de aluminio que sirve como aislante. Este tipo de cable es mejor utilizado en exteriores ya que está mejor protegido. En un uso doméstico es preferible el cable UTP, ya que es el más barato. Cable STP o par trenzado blindado. Lleva en su interior una malla metálica que recubre los cables, reduciendo así los fallos y las interferencias que pueden ocasionar. Es más caro, más pesado y su flexibilidad es más reducida que el UTP. Se utilizan para conexiones de alta velocidad. El UTP, par trenzado no blindado. Los cables UTP se utilizan para conectar una red de computadoras de la manera más rápida, formando así una red de área local. La mayoría de los técnicos recurren a este cable para asegurar una LAN, ya que son los más baratos del mercado y no provocan apenas interferencias. Estos cables UTP son muy utilizados actualmente. Nosotros podríamos utilizarlo cuando queremos enlazar una computadora con otra, o son los cables de internet que usualmente usamos, que todos deberíamos estar familiarizados con ello. Seguimos con cable coaxial. El cable coaxial fue creado en la década de los 30 y es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado positivo,
encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y en retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele ser protegido por una cubierta aislante. Bien, creo que todos estamos muy familiarizados con ese cable, ya que es el mismo tipo de cable que utilizamos en los televisores para darles canal. La tienen conectada en la parte trasera y es básicamente, si tenemos algún contrato de BTV, ese cable que conectamos en la parte trasera, y ese ayuda a que le dé canal al televisor, y ese es el cable coaxial. Todo nos ha tocado cambiar de cables. Sus aplicaciones, como ya mencioné antes, el cable coaxial son utilizados en los televisores por cables, pero estos también pueden ser utilizados en otros ámbitos, entre un emisor y su antena de emisión de equipos radiofónicos, en las líneas de distribución de señal de video, en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos, que por ejemplo son gigantes. Tipos de cables coaxiales. Los tipos de cable coaxial son los TICNE, que tienen un grosor de 1,27 centímetros y capacidad para transportar la señal más de 500 metros. Al ser un cable grueso se hace difícil su instalación, por lo que está prácticamente obsoleto en estos días. Este fue el primer cable montado en redes de internet. Los cables TICNE tienen un grosor de 0,64 centímetros y capacidad para transportar una señal hasta 185 metros. Es un cable flexible y de fácil instalación. Fibra óptica. La fibra óptica es un medio flexible y fino capaz de confinar un haz de naturaleza óptica para construir la fibra. Así se puede usar diversos tipos de cristales y plásticos. Unas características de la fibra óptica son que las pérdidas menores se han conseguido con la utilización de fibras de silicio fundido ultrapuro. Las fibras ultrapuras son muy difíciles de fabricar. Las fibras de cristal multicomponentes son más económicas y proporcionan una presentación suficiente. Las fibras de plástico tienen todavía un coste inferior y se pueden utilizar para enlaces de distancias cortas. La fibra óptica es mucha más cara y también es muy difícil de manejar, pero sus ventajas sobre otros medios lo convierten muchas veces en una muy buena elección al momento de observar rendimiento y calidad de transmisión. Estructura de la fibra óptica. Un cable de fibra óptica está formado por tres secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo está compuesto por fibras de cristal o plástico. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento con propiedades ópticas distintas del núcleo. El revestimiento actúa como reflector perfecto para que la luz no escape del núcleo. La capa más exterior de la cubierta que proporciona protección contra humedad, abrasión y aplastamiento. Seguimos con otros medios que son los medios no guiados. Los medios de transmisión no guiadas son los que no confinan las señales mediante ningún tipo de cable, sino que son las señales que propagan libremente a través del medio. Entre los medios más importantes se encuentran el aire y el vacío. Tanto la transmisión como la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario de la recepción, la antena capta ondas electromagnéticas del medio que la rodea. La configuración para las transmisiones no guiadas pueden ser direccional o omnidireccional. La transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es omnidireccional, la señal se propaga en todas las direcciones. Las microondas terrestres. Las microondas están definidas como un tipo de onda electromagnética situada en el intervalo del milímetro al metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior de los tubos metálicos. Es en sí un sistema de onda corta de longitud. Tiene como
característica que su ancho de banda varía entre 300 a 3.0 MHz, aunque algunos canales de banda superior entre 3.5 GHz y 26 GHz. Para cuando la comunicación de microondas terrestres se debe usar antenas parabólicas, las cuales están alineadas o tienen visión directa entre ellas. Además, entre mayor sea la altura, mayor el alcance. Sus problemas se dan pérdida de datos por atenuación e interferencia, y es muy sensible a las malas condiciones atmosféricas. Microondas por satélites. Conocidas como microondas por satélites, está basado en la comunicación llevada a cabo a través de estos dispositivos, los cuales, después de ser lanzados de la Tierra y ubicarse en la órbita terrestre, siguiendo las leyes cubiertas por Kepler, realizan la transmisión de todo tipo de datos, imágenes, etc., según con el fin con el que se ha creado. Las microondas por satélite manejan un ancho de banda entre los 3 y los 30 GHz y son usados para sistemas de televisión, transmisión telefónica a larga distancia o punto a punto, redes privadas punto a punto. Las microondas por satélite, o mejor el satélite en sí, no procesan información, sino que actúan como un repetidor o amplificador y pueden cubrir un amplio espacio del espectro terrestre. Existen dos tipos de satélites. El primero son los satélites de comunicación. Estos se dedican a la transmisión, distribución y diseminación de la información desde diversas ubicaciones en la Tierra y otras distintas posiciones. Los satélites de observación solo se encargan de la recolección, procesamiento y transmisión de datos hacia la Tierra. Ventajas. Hay ventajas y desventajas de este tipo de satélites. Las ventajas son que no tienen interrupciones y no se hace cambio en el satélite. Siempre están disponibles en todas las estaciones de terreno de su sombra el 100% del tiempo. Siempre estarán disponibles. Las desventajas serían un poco más. Son que requieren dispositivos complicados y pesados de propulsión para poder mantenerlos en órbita. Posee retardos de propagación debido a su gran altura. El retardo es ida y vuelta entre dos estaciones terrenas. Requiere una mayor potencia de transmisión y receptores sensibles debido a las distancias y pérdidas de trayectoria. Vamos con el último, que es ondas de radio. Las ondas de radio son las más usadas, pero tienen apenas un rango de ancho de banda de 3 kHz y los 300 GHz. Son poco precisas y solo son usadas para determinadas redes de datos y los infrarrojos. Existen varias frecuencias de ondas de radio que utilizan para radioaficionados, emisiones de radio FM y AM y la televisión, comunicaciones militares, teléfonos celulares, redes inalámbricas de computadoras y otras aplicaciones de comunicación. La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Al igual que todos, tienen sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es que no tiene necesidad de cables, tiene múltiples canales disponibles, un amplio ancho de banda y son capaces de transferir grandes cantidades de datos. Pero por otro lado, las desventajas es que está sujeta a interferencia electromagnética y otras interferencias. Básicamente cualquier aparato similar podría interferir. Línea de visión. La línea de visión se verá afectada si cualquier obstáculo, tales como edificios de nueva construcción, están en el camino. Las ondas de radio sufren de atenuación debido a las condiciones atmosféricas y las torres son muy caras de construir. Bien, aquí muestro mi bibliografía para que usted mismo pueda checar de dónde saqué esta información. Y por mí